Buenas tardes. Estoy muy emocionada por estar con ustedes en esta tarde. La verdad que para mí es un honor estar aquí para hablar de este tema que es muy actual en este tiempo de pandemia, la verdad. Y no me quiero extender mucho en la introducción porque hay muchos puntos los cuales tenemos que tener en cuenta cuando hablamos acerca del problema del mal, pero traté de hacerle un resumen lo más completo posible para poder abordar todos los temas que tenemos que tocar cuando estamos hablando de este tema con alguna persona que se acerca a nosotros con este tipo de preguntas, ¿verdad? Pero les insto, al final de mi presentación voy a poner las fuentes en las cuales yo estuve buscando para poder hacer este curso, a que se interioricen en este tema, porque hay mucho de qué hablar realmente. Y la verdad que también, gracias a Dios, tenemos muchas personas, muchos hermanos que hicieron muchas investigaciones bastante serias acerca del tema y pueden profundizar en ellas. Eh, Dicho esto, quisiera antes que nada orar para poder empezar la reunión y que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos los que estamos acá presentes. Así que les pido por favor que inclinen sus rostros en este momento y oramos. Padre amado, te doy muchas gracias por permitir que esta reunión se lleve a cabo. Gracias porque podemos utilizar la tecnología para poder compartir de tus verdades y profundizar en ellas. Te entregamos este momento en tus manos para que sea el Espíritu Santo el que tome control de este tiempo y nuestros corazones estén predispuestos para aprender más acerca de lo que hoy vamos a tratar. Oro, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, para continuar, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Cualquier problema, si no lo ven, si pueden avisar en el chat. Acá tenemos la presentación y empezamos, hermanos. Y para empezar tenemos que considerar esta pregunta inicial, ¿verdad? Si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ahora, para que nosotros podamos responder esta pregunta inicial, por así llamarlo, tenemos que considerar antes que nada los siguientes conceptos. En primer lugar, debemos aclarar la definición del mal. ¿Qué es el mal? ¿Es un poder igual al poder del bien como algunas culturas lo presentan realmente? Este concepto tiene un grave problema, ya que para que el mal sea un poder necesitaría existir por sí mismo. Sin embargo, lo que sabemos es que si algo es malo es porque sabemos que existe algo bueno. Lo podríamos ilustrar comparando el concepto que tenemos de la luz. La luz existe y puede existir sin sombra o sin necesidad de la oscuridad. Sin embargo, la oscuridad no puede existir sin la presencia de la luz. Por lo tanto, el concepto que la cosmovisión cristiana tiene acerca del mal es simplemente la ausencia del bien. Y esto realmente acarrea un problema a los ateos, ya que ellos al reconocer la existencia del mal, también tienen que reconocer la existencia del bien. Y si existe el bien, tienen que suponer que hay una fuente de ese bien. Para saber que algo está mal, se necesita de un estándar objetivo y absoluto con el cual las acciones son comparadas. Si tal actividad es una desviación cuando se compara con el estándar, entonces decimos que tal acción es mala. Y acá nos vamos al siguiente punto, ¿verdad? De que la maldad existe en dos formas principales, que son las que vamos a ver. Eh, en primer lugar tenemos el mal moral, que el mal moral o la maldad moral es la que se deriva de actividades humanas, como por ejemplo robos, asesinatos, abuso a menores, etcétera. El mal natural, por el otro lado, se deriva de actividades naturales, por ejemplo, el cáncer, los tsunamis, terremotos, etcétera.
Sin embargo, hoy vamos a concentrarnos más en el primero, que es el mal moral. Ahora, una vez claro este concepto, podemos considerar dos probables respuestas referentes al tema. Una de ellas es la respuesta intelectual que podemos ofrecer y la otra sería la respuesta emocional, por así llamarlo. Es decir, cuando una persona se acerca a nosotros con este tipo de pregunta, podemos tomar uno de los caminos expuestos. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo encaro esto? Son preguntas que tenemos que hacer indefectiblemente para poder continuar. Y la respuesta depende de nuestro interlocutor, ya que normalmente cuando las personas se hacen este tipo de preguntas, vienen con una carga emocional por algún tipo de sufrimiento por el cual están pasando o están sinceramente dudando de forma intelectual acerca del problema del mal y la existencia de Dios. ¿Y cuál es la importancia de poder identificar correctamente el tipo de respuesta que debemos dar? Sencillamente porque si la persona que se acerca a nosotros en busca de algún consuelo o ayuda emocional no encontraría lo que busca al recibir una respuesta intelectual. Inclusive podríamos quedar como arrogantes y podríamos de alguna forma ser de tropiezo para la persona que está buscando contención en esos momentos. Fracasaríamos igualmente si damos una respuesta más emocional a algún tipo de duda intelectual. Nuestro interlocutor se quedaría con la idea de que creer en Dios es irrazonable. Ahora, en este momento quiero hacer una apreciación muy personal referente al tema, ya que creo que esta es una muy buena oportunidad para, luego de presentar nuestras razones referente al tema, podemos presentar también al Evangelio. Al fin y al cabo, ese es nuestro deber como cristianos y tener todo el proceso muy presente, este objetivo, para que podamos estar de alguna manera como limitados a no dar respuestas que podrían alejar a la persona de Cristo, sino todo lo contrario, acercar a la persona a Cristo. O como diría Greg Coco, dejar aquella piedra en el zapato para que la persona sienta la necesidad de conocer más acerca de nuestra cosmovisión. Ahora, dicho esto, quisiera presentar primero la respuesta intelectual para terminar con la respuesta emocional. Cuando identificamos que una persona tiene dudas intelectuales y nos plantea preguntas como ¿cómo puede existir un Dios bueno? Mira toda la maldad, dolor y sufrimiento en el mundo. La pregunta en sí no es mala o incorrecta. A la luz de las escrituras podemos ver que ya se tocaba este tema en la antigüedad. Todos sienten que algo está mal en el mundo y pueden interiorizarse más en la Biblia, por ejemplo, en los libros, en el libro de Job, en algunos salmos, también en algunos versículos en la Biblia acerca de esta pregunta que los antiguos ya se hacían en ese tiempo. Ahora, la objeción que ellos presentan básicamente es la siguiente. Si Dios existe y es benevolente y todopoderoso, no debería existir el mal. El mal existe en el mundo y la conclusión que ellos hacen es, por lo tanto, Dios no existe. Y muchas veces no les van a plantear el problema exactamente de esta forma, pero la mayoría cae en este mismo planteamiento, si lo analizamos bien. La respuesta a este problema lógico se resuelve simplemente agregando una tercera premisa, que es la que está marcada en rojo. Dios tiene razones moralmente suficientes para permitir el mal en el mundo, es decir, un bien superior. Y nosotros concluimos, por supuesto, que Dios, por lo tanto, Dios sí existe. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas razones moralmente suficientes? Aquí de forma resumida, Alvin Plantinga lo que decía es que un mundo que contiene seres libres y que libremente hacen más bien que mal es más valioso que un mundo que no contenga criaturas. Ahora, para que esas criaturas sean libres, realmente no podría Dios determinarlos a hacer solo lo correcto, porque así lo hacen, no existiría finalmente la libertad.
no estarían haciendo lo correcto de forma libre. Por lo tanto, para crear seres capaces de hacer el bien moral, estos también son capaces de hacer el mal moral. Ahora, otra de las razones que explica muy bien el bien superior es el amor. Para que exista el amor o para poder experimentar de forma correcta el amor, uno de los ingredientes necesarios es la libertad o libre albedrío. No podríamos hablar de un amor genuino si hubiésemos sido creados como seres autómatas que simplemente obedecen órdenes. Esa no era la intención de Dios al crearnos. Él nos creó para que podamos amarlo libremente. Un mundo sin libertad es un mundo sin amor. Sin embargo, Dios es amor. Por eso nos da la libertad y por eso también mandó a su Hijo como rescate, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ha sido el plan de Dios desde el principio y será el plan que se ejecute. La vida eterna a todo el que crea en Él. Aprendamos del error de Adán y Eva, que vamos a ver en un rato, para usar esa libertad sabiamente mientras estemos en esta tierra, como Dios quiso desde el principio, y démosle la gloria a Él. Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria, por siempre. Amén. Ahora, con la idea clara de que Dios no es el origen del mal, tenemos que buscar ese origen que como cristianos tenemos que conocer o tenemos que reforzar nuestro conocimiento. Y acá tenemos el origen del mal, ¿verdad? ¿Cómo fue que pasó para que el hombre escogiera en un momento hacer el mal? Tenemos que remitirnos a la historia que nos relata el Génesis, donde vemos que Satanás estaba ya presente en el Edén. En Génesis 3:1 podemos ver eso. Y fue él quien influyó en la decisión del hombre para desobedecer el mandato de Dios, tergiversando las mismas palabras de Dios. El hombre se dejó influenciar y corromper a tal punto que su voluntad, originalmente inclinada hacia Dios como amante padre y creador, sufrió una terrible distorsión, dando lugar al primer acto de rebelión del ser humano. Adán es creado provisto de justicia, de virtud y santidad, pero con posibilidad de transgresión. Dios de nada ni de nadie depende, pero Adán fue creado específicamente con la capacidad de guardar su inclinación e impecabilidad siempre y cuando se mantuviese en comunión armónica con su creador. Ahora, ¿cuál es la gravedad del pecado en el Edén? La caída del hombre fue un cambio en inclinación y no una simple ejecución de un acto de voluntad. Y por eso que trajo tan terrible consecuencia, que la conocemos como la naturaleza pecaminosa, aquello que nos lleva a inclinarnos a elegir el mal antes que el bien. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué yo estoy sufriendo por el pecado de Adán? No es justo pagar por el pecado de alguien más. Sin embargo, no pudo haber sido de otra forma, ya que eso fue transmitido desde Adán a cada ser humano sobre la tierra. Todos estamos unidos orgánicamente. La respuesta es corta y simple. Sufrimos por Adán y Eva porque no fueron cualquier pareja, sino que fueron nuestros padres y nuestros antepasados. Adán y Eva fueron tus padres y mis padres. Ellos reprodujeron gente como ellos. Desafortunadamente, cuando se reprodujeron, ya habían caído y por eso reprodujeron personas corruptas como ellos mismos. Y como dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice en Romanos 5:12. Y aquí viene la parte del Evangelio. La única salida de nuestra naturaleza pecaminosa es el obtener una nueva naturaleza. Dios ha provisto un camino para que esto suceda. Dios envió a Jesús
un segundo y último Adán que venció la tentación y por medio de la confianza en él podemos nacer de nuevo y obtener la naturaleza de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso encontramos en 1 Corintios 15:22. Y piensen en esto, somos probablemente las únicas criaturas de Dios que han caído en el pozo de la corrupción y que aún tienen posibilidad de redimirse y unirse a la familia de Dios y disfrutarle para siempre. Eso es algo glorioso en verdad. Ahora, pasando un poquito, tenemos que entender también otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta, que es la corrupción humana. A la gente no le gusta escuchar acerca de la profunda depravación humana, pero como el alcohólico o el enfermo de cáncer, el camino a la recuperación comienza con un conocimiento profundo de la seriedad del problema. Es por eso que Jesús dijo que los sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos, y que no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesús nos sugirió aquí que había gente justa y sana que no lo necesitaba, sino que solo aquellos que se considerasen como pecadores, enfermos, vendrían a Él. Los demás no están menos enfermos o son menos pecadores, simplemente se rehúsan a ver la realidad. En la sociedad preferimos pensar que las grandes maldades están limitadas a unos cuantos individuos depravados, pero eso no es verdad. Grandes poblaciones cometen atrocidades, como por ejemplo el horror del Holocausto, los campos de exterminio, la masacre en Nanking, China, experimentos de este médico loco Mengele. Son algunos ejemplos cuyas atrocidades pueden buscar en internet para más detalles. Los humanos tienen una capacidad impresionante para el mal, y por cada persona que disparó contra otra o abortó a un bebé, hay familias, muchas veces hay amigos que sabían del hecho y no hicieron nada para detenerla. Inclusive, y esto es lo más triste, hoy en nuestra sociedad se están legalizando esas prácticas como el aborto. No podemos afirmar que solo gente inusualmente depravada cometió estas maldades. Existen investigadores de genocidios que concluyen que los autores eran gente común y corriente. La Escritura afirma que la corrupción es primeramente un asunto del corazón. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En otras palabras, si odias, escribe Juan, eres un asesino, aunque no mates físicamente a nadie. Esto es cierto porque aquellos que aborrecen pero no ejecutan su deseo se refrenan solo por razones egoístas, no realmente por sus afectos hacia los que odian. Y el refrenarte por razones egoístas no te hace bueno. Jesús dijo que aquellos que codician ya han cometido adulterio en su corazón. ¿Por qué? Porque aquellos que fantasean a tener relaciones sexuales con un vecino, pero no lo hacen, se refrenan por falta de oportunidad o por miedo a las consecuencias, y no por exaltar a Dios o porque han decidido honrar a sus cónyuges. Dicho esto, podemos concluir que es un problema humano, porque nosotros somos los que cometemos la maldad. Pero una vez que comprendemos bien la depravación humana, el problema del mal se desvanece porque nunca nadie pregunta por qué le pasan cosas malas a gente mala, ¿verdad? Ahora, dicho esto y en honor al tiempo, quiero pasar al segundo tipo de respuesta, que es la respuesta emocional, ¿no? Y aquí tenemos el versículo que está en Romanos 12:15, que dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Todos tenemos esa sensación de dolor que la otra persona comparte
y queremos automáticamente aplacar ese dolor de alguna forma, o cómo podríamos hacer para hacer sentir mejor a la otra persona. Pero muchos no sabemos qué responder en esos momentos. Una muy buena sugerencia es hacerles una pregunta y sería: ¿cómo puedo ayudarte en estos momentos? O también le podemos preguntar: ¿hay algo que pueda hacer en este momento que ayude a que te sientas mejor? Estas preguntas son de mucha conveniencia en esos momentos y abren muchas más puertas de lo que pudieran cerrar. En vez de tener la actitud inmediata de tratar de aplacar el dolor de la otra persona, deberíamos tener la actitud inmediata de hacer estas preguntas. Podemos entender el poder de estas preguntas si tan solo pensamos en aquellos momentos que nosotros mismos pasamos algún tipo de dolor, y el soporte que necesitábamos en esos momentos no es alguien que venga a decirnos cómo tenemos que hacer para salir de esa situación, sino alguien que se acerque y te haga la pregunta: ¿cómo puedo ayudarte en estos momentos? ¿Hay algo que pueda decirte o hacer para que te sientas mejor? Eso traería mucho más alivio a tu vida. Y esto es especialmente útil cuando la otra persona está pasando momentos que uno nunca antes pasó. En esos momentos uno realmente no sabe qué decir porque no estuvo en esa situación. Inclusive puede ser útil para momentos por los cuales sí pasaste, pero la otra persona lo podría estar tomando de forma diferente. No saber qué responder está bien, es normal, pero para eso hay que realizar estas preguntas. De esa forma creo que estaríamos cumpliendo lo que nos mandó nuestro Señor en Romanos, o lo que menciona también en Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Isaías 43:2 también dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y esto lo debemos interpretar en el sentido de que Dios está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento, y nosotros, al recibir esa ayuda de parte de Dios y ese consuelo, también deberíamos de hacer lo mismo con las personas que están sufriendo cerca nuestro. Segunda de Corintios 1:3-4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Ahora bien, cuando hablamos de la parte emocional, tenemos que saber identificar que el duelo, que no solo se produce en la persona por muerte de alguien, sino también puede ser por pérdida de algún trabajo, algún proyecto que fracasó, etc. El duelo tiene etapas, y estas etapas son: en primer lugar tenemos la ira, y es el momento en el que la persona se siente bastante frustrada por lo acontecido. Esa sensación de que no puede hacer nada acerca de lo que pasó es lo que produce en ellos la ira. En esta etapa es donde buscamos culpables. Hay una carga emocional muy fuerte y no se recomienda en esta etapa hablar demasiado, porque todo lo que le digamos a la persona simplemente no podrá ser tomado de la forma correcta, porque la mente de la persona está como nublada por la ira justamente. Inclusive en esta etapa es cuando la persona, si hay algún tercero involucrado, tiende a sentir rencor. Debemos tener mucha paciencia en esta etapa. En la segunda etapa encontramos a la depresión, y es donde empieza a aflorar en la persona un conjunto de emociones bajas, como la tristeza, por ejemplo. Dejan de ver la esperanza y tienen una profunda sensación de vacío. Algunos pueden sufrir crisis existenciales, y presten mucha atención aquí, porque
aquí es donde podemos hablarles de la esperanza que Dios nos ha dado, para que puedan entender que este estado de tristeza va a terminar. La esperanza de los cristianos consiste en que este mundo no es todo lo que hay, sino existe una eternidad en la cual vamos a morar y en ella ya no hay maldad. Apocalipsis 21:4 dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Con este fin de evangelizar, tenemos que acompañar a la persona en el transcurso de su etapa. Podemos hacerle escuchar inclusive salmos, alabanzas, encaminarlos a Cristo en este momento y orar para que esa persona reciba ese mensaje. La última etapa sería la de aceptación y esperamos también que en esta etapa la persona no solo acepte lo que les ocurrió, sino que también hayan aceptado a Jesús en sus corazones. También debemos abordar los casos en los que nosotros mismos o nuestros hermanos pudieran estar pasando por momentos de dolor y qué hacer en esos casos. Y resumiendo, tendríamos 3 cosas para hacer. Aferrarnos en primer lugar al carácter de Dios, porque Dios no cambia. Nosotros sí lo hacemos constantemente y dependiendo de las situaciones. Pero Dios se mantiene fiel a sus promesas. Y si Él nos dijo en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Él lo va a cumplir y es a eso a lo cual tenemos que aferrarnos. En segundo lugar, tenemos que manifestar nuestro dolor en oración. La oración es la herramienta más poderosa para combatir el sufrimiento. Aunque en esos momentos uno no sienta muchas veces querer orar, son en esos momentos donde más lo necesitamos. Y recurrir a Dios y derramar nuestro corazón en su presencia es hasta, por así decirlo, terapéutico. Muchas veces simplemente necesitamos descargar todo lo que llevamos dentro y no hay mejor lugar que hacerlo en oración, porque aquel que nos escucha conoce perfectamente lo que estamos pasando. Aquel que nos escucha no nos juzgará como muchas veces las personas lo hacen. Aquel que nos escucha nos ama incondicionalmente y ese amor es el mayor consuelo de todos. Eso dice en Salmo 9:9. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Y lo último sería apoyarnos en el pueblo de Dios, porque ellos nos van a ayudar a afianzarnos en Dios y nos van a recordar nuestra esperanza. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta palabra anímense es una responsabilidad también como hermanos en Cristo que somos, de animarnos unos a otros. Ese ánimo que consiste en que Jesús ha vencido al mundo y que con Él lo podemos hacer también. Y ahora, para ir terminando, quisiera hablar de los propósitos del sufrimiento. Quisiera sugerir que cuando estemos pasando por una situación de dolor, no hagamos la pregunta de por qué Dios permite este sufrimiento en mi vida, sino más bien tenemos que preguntarnos para qué Dios permite este sufrimiento en mi vida. Y pensando en esta pregunta, tenemos algunos propósitos en los cuales podemos reflexionar. El primer propósito es cuidarnos de los peligros. Y aquí podemos tomar como analogía nuestro rol como padres, para los que somos padres. Un padre que ama es un padre que disciplina.
Cuando el padre le pone límites al hijo es para protegerlos del peligro. También podríamos ilustrarlo imaginando las veces que hemos llevado a nuestros hijos al dentista. A ellos no les gusta sentir aquel tipo de dolor, pero como padres sabemos que es necesario para evitar un mal mayor, como lo son las caries o algunas enfermedades dentales, ¿verdad? Ahora, el segundo propósito es cuidarnos de nosotros mismos. Y esto teniendo en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa o la inclinación que tenemos y que nos lleva a hacer el mal, que si lo llevamos a cabo traería consecuencias a nuestras vidas. Por ejemplo, inclinación a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todos sabemos que eso podría tener consecuencias como embarazos no deseados, lo que podría llevar a su vez al aborto. Dios nos ama y ha puesto límites para cuidarnos de nosotros mismos. El sufrimiento es parte de este cuidado. Detrás de cada sufrimiento hay una lección aprendida. Él usa el sufrimiento para fortalecer nuestro carácter. El tercero es la purificación. Dios nos hace partícipes de su santidad. Dios nos santifica, nos purifica para transformarnos en las personas que debemos ser. Las personas que más sufren son las que son mayormente purificadas. Se asemeja al proceso de purificación de uno de los metales preciosos, no sé si era el oro o la plata, donde uno va sacándole todas las impurezas y sabe que es puro al poder ver su rostro reflejado en el material. El dolor viene de ese tratamiento, porque esas impurezas están muy arraigadas en nosotros. El cuarto propósito es para probarnos, para que nosotros sepamos cuánto le amamos a Él, no para que Él sepa cuánto le amamos, porque Él ya sabe. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sabemos cuánto le amamos a Dios? ¿Lo negaríamos ante una situación de vida o muerte? Pedro pasó por esta prueba y falló, pero siguió viviendo para redimirse. ¿Estamos listos para ser probados? No nos olvidemos que Dios está en medio de nuestro sufrimiento. En esos momentos es donde tenemos que aferrarnos a Él, porque vamos a ser testimonio para los que aún no creen en Dios y ánimo para nuestros hermanos en la fe. Tenemos que entender que uno de los mayores problemas para que la gente se acerque a Dios es el problema del sufrimiento. Por eso, con nuestro testimonio en estos momentos, podríamos estar mostrándole que ese realmente no es un problema. Y quiero terminar con esto hablando del propósito más importante, que es glorificar a Dios. Como lo dijo mi profe Pris en el curso del problema del mal, cuando estamos más quebrados, es donde nuestro testimonio brilla más. Cuando nos olvidamos de nosotros y nos enfocamos en Dios, es cuando le glorificamos a Él. En estos momentos es donde nos hacemos la pregunta más importante acerca del dolor. Y quiero dejar esta pregunta para que la puedan reflexionar. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en estos momentos de dolor? Y termino con este versículo que está en primera de Pedro 4:16, que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Acá les dejo, hermanos queridos, las fuentes de las cuales yo estuve sacando la información. Les agradezco muchísimo por estar ahí presentes, escuchando. Tenemos el curso, en primer lugar, en RTM acerca de Dios y el problema del mal. También hay mucho material en la página del hermano Chris Dupont. Y también había un material muy bueno en la página de Krista Bontrager, que es otra de las ponentes en la conferencia. La pueden encontrar a ella en YouTube como Theology Mom.
solamente que tiene los recursos en inglés. Pero si necesitan más recursos, necesitan más información, acá les dejo también mi correo para que me puedan escribir y quedo a su disposición. Una vez más le doy muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que hay alguna pregunta acerca del tema que no quedó muy claro. Estoy aquí para escucharles. Tenemos solamente un minuto, Elena, para preguntas. Ok. Entonces, voy a dejarles acá mi correo en el chat. A ver, para que si es que necesitan alguna información o si tienen dudas o si quieren hablar más acerca del tema, yo con mucho gusto les voy a estar proveyendo de todos los materiales que necesiten. Quiero agradecerles y mandarles mis saludos a todos que estuvieron presentes y espero que sigan disfrutando para aquellos que están en la conferencia que va a terminar ahora. Y nuevamente agradecerles y bendecirles y despedirlos con la paz de Cristo.